Saludos patrocinadores y amigos, soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Pues el pastor Enior Josué, o la cuenta que así se llama, publicó acerca de la depresión y dijo que la gente deprimida, la gente que atraviesa por depresión en realidad está en pecado y que lo que le hace falta es confesar ese pecado para recibir la salud y la sanidad de parte de Dios. Yo llamé a esto lobotomía cristiana en un video que acabo de subir recientemente que pueden encontrar en www.patreon.com/JPauloMartínez o en nuestro canal de YouTube. Básicamente lo que dije allí es que esta cuenta Pastor Enior Josué está en un error garrafal al diagnosticar de manera tan irresponsable un problema tan severo como lo es la depresión que atraviesan muchas personas en el mundo y entre ellos millones de cristianos que quieren servir al Señor en santidad y honor. En este video quiero compartirles dos cosas. La primera de ellas tiene que ver con la depresión de Spurgeon. Un usuario de nuestra página, el podcast de Romanos 1:16 en Facebook, me compartió este dato acerca de Spurgeon y yo hice una investigación y encontré un video muy bueno de Byte y quiero que escuchen un momento lo que tiene que decir el creador de este contenido acerca de la depresión de Spurgeon. La noche del 19 de octubre de 1856, Spurgeon iba a comenzar los servicios semanales en el Surrey Hall. Aquella noche, el lugar con capacidad para 12,000 personas estaba desbordado, con otras 10,000 personas en los jardines. El servicio estaba en marcha cuando durante la oración varios malintencionados gritaron ¡Fuego! ¡Las galerías están cediendo! En el pánico, 7 personas murieron y 28 fueron hospitalizadas con heridas graves. Spurgeon, totalmente deshecho, fue literalmente sacado del púlpito y llevado a casa de un amigo, donde permaneció varios días en profunda depresión. El impacto de esta tragedia fue tal que hasta su muerte el espectro de la calamidad se cernió sobre él de tal manera que un amigo cercano conjeturó: «No puedo dejar de pensar, por lo que vi, que su muerte comparativamente temprana podría deberse en cierta medida al horno de sufrimiento mental que soportó durante y después de aquella temible noche». Si Spurgeon ya conocía la depresión, tras el desastre de Surrey Hall se convirtió en una compañera más frecuente. En octubre de 1858 tuvo su primer episodio de enfermedad incapacitante. Habiendo estado ausente de su púlpito durante 3 domingos, cuando regresó habló sobre su enfermedad. Mis ánimos estaban tan hundidos que podía llorar por horas como un niño, y sin embargo no sabía por qué lloraba. A veces el cristiano no debe soportar sus sufrimientos con un corazón gallardo y alegre, sino que a veces su espíritu se hunde dentro de él y se vuelve incluso como un niño pequeño herido bajo la mano de Dios. La depresión de Spurgeon era el resultado directo de sus diversas enfermedades, quizás simplemente emocionales, y en el caso de su gota, probablemente también fisiológicas. A pesar de ello, consideraba su propia depresión como su peor rasgo. Una vez comentó: «El abatimiento no es una virtud, creo que es un vicio. Me avergüenzo de corazón por caer en él, pero estoy seguro de que no hay más remedio para esto que una santa fe en Dios». Pero se consolaba al darse cuenta de que esto lo equipaba para ministrar mejor. «Me adentraría en las profundidades 100 veces para animar a un espíritu abatido. Es bueno para mí haber estado afligido para saber cómo hablar una palabra a tiempo a uno que está cansado». Además, Spurgeon era un hombre muy ocupado, lo que probablemente acentuaba aún más su carga emocional. Una vez comentó: «Nadie que viva sabe el trabajo y el cuidado que tengo que soportar. No pido compasión, pero sí indulgencia si a veces olvido algo. Tengo que ocuparme del orfanato, tengo a cargo una iglesia con 4,000 miembros, a veces debo dirigir matrimonios y entierros, revisar el sermón semanal, editar La espada y la pala, y además de todo eso, un promedio semanal de 500 cartas que contestar». En 1872 afirmó que el ministerio es un asunto que desgasta el cerebro y tensa el corazón y agota la vida de un hombre si lo atiende como debe. Sin embargo, se negó a bajar el ritmo. En una ocasión escribió a su congregación y a sus lectores: «No atribuyan esta enfermedad a que he trabajado demasiado por mi maestro. Por su amor me gustaría poder trabajar más». Ahí tienen ustedes un ejemplo de un pastor, un verdadero pastor que está reconociendo lo que implica luchar con el problema de la depresión. Y Spurgeon atribuía esta depresión a varios factores, a la carga de trabajo. También él estaba afectado de una enfermedad que se llamaba gota, que también seguramente impactaba. Él decía: «Tengo que atender un orfanato, tengo que responder muchas cartas, tengo que atender a miles de personas en la congregación, tengo que ir a entierros». Es decir, él reconocía su debilidad y atribuía parte de esta depresión que él tuvo que cargar durante muchos años en su vida, pues a estos factores, aunque él al final le decía a su congregación como para que librarla de este cargo de conciencia por el trabajo que él realizaba para ellos, decir: no se preocupen, no quiero que piensen que este problema de depresión que yo tengo es por culpa de ustedes, es por amor a Dios que yo sirvo en el ministerio.
La cuenta Pastor Enior Josué dice en cambio que la gente que atraviesa por depresión, como Charles Spurgeon reconoció, son personas que no son hombres de fe, son personas que no descansan en la gracia de Dios, que no admiten que la palabra de Dios tiene poder. La cuenta Pastor Enior Josué además, en una de sus defensas acerca de esto que publicó, de que no estás en depresión, estás en pecado, dijo que solo los escogidos y los elegidos entenderían su punto de vista. Al parecer, Charles Spurgeon no es uno de ellos. Y en segundo lugar, déjeme leerle brevemente lo que el pastor R.C. Sproul decía acerca de la depresión. El sitio Ministerios Ligonier, el 5 de enero del 2022, subió este artículo que se llama Depresión Espiritual, la noche oscura del alma. Escuchen lo que dice aquí el doctor R.C. Sproul. Este fenómeno describe un mal que los más grandes cristianos han sufrido de vez en cuando. Repito, está hablando de la depresión y dice que es un mal que los más grandes cristianos han sufrido de vez en cuando. Fue el mal que provocó que David empapara su almohada con lágrimas. Fue el mal que le valió a Jeremías el sobrenombre del profeta llorón. Y conste que en el caso de Jeremías lloraba por el pecado del pueblo, no tanto por su propio pecado. Es que entre los santos de Dios hay llanto por una cosa o por la otra. Pero en el planteamiento de Pastor Enior Josué, la depresión siempre es a causa del pecado en tu vida. Bueno, el doctor Sproul pensaba diferente. Dice el doctor Sproul, fue el mal que afligió tanto a Martín Lutero que su melancolía amenazó con destruirlo. No se trata de un ataque ordinario de depresión, sino que es una depresión que está ligada a una crisis de fe, una crisis que se produce cuando se percibe la ausencia de Dios o se da lugar a un sentimiento de abandono por parte de Él. Dice el doctor Sproul, la depresión espiritual es real y puede ser aguda. Nos preguntamos cómo una persona de fe puede experimentar tales bajones espirituales, pero lo que la provoca no le quita su realidad. Nuestra fe no es una acción constante. Y esto, el portal de Pastor Enior Josué debería de comenzar a entenderlo, porque para él una persona en depresión no es una persona de fe, no es un hombre ni una mujer de fe. Dice aquí el doctor Sproul, en cambio, nuestra fe no es una acción constante, es móvil, vacila, repito, vacila. Si tú estás pasando por depresión, no es que estés necesariamente en pecado o que no seas una persona de fe. Simplemente debes admitir que tu fe vacilará, porque no es un asunto constante, dice el doctor Sproul aquí. Prosigue diciendo, nos movemos de fe en fe y en el medio podemos tener periodos de duda en el que clamamos, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Por si queda duda, el doctor Sproul añade, también podemos pensar que la noche oscura del alma es algo totalmente incompatible con el fruto del Espíritu, no solo el de la fe, sino también el del gozo. Una vez que el Espíritu Santo ha inundado nuestro corazón con gozo indescriptible, ¿cómo puede haber lugar en esa habitación para tanta oscuridad? Pastor Enior Josué dice, no es que no hay lugar para esa oscuridad para las personas de fe. Bueno, aquí el doctor Sproul dice, es importante para nosotros que hagamos distinción entre el fruto espiritual de gozo y el concepto cultural de felicidad. Un cristiano puede tener gozo en su corazón mientras sigue habiendo una depresión espiritual en su cabeza. Dice el doctor Sproul, pensamos en el profeta Habacuc, que en su miseria siguió confiando en que a pesar de los contratiempos que sufría, Dios le daría pies como los de una sierva, pies que le permitirían caminar por lugares altos. Estimados amigos, las personas deprimidas de fe existen. De hecho, ser una persona de fe, dice el doctor Sproul, para nada indica que no habrá periodos de la noche oscura del alma, como él le llama a la depresión espiritual. También, como dice el doctor R.C. Sproul y como Spurgeon lo demuestra, la depresión en muchos hombres y mujeres de fe no tiene nada que ver con un pecado personal no confesado, como el portal Pastor Enior Josué quiere hacernos creer. Así que si estás atravesando por depresión, sigue adelante. Sé que te levantas todos los días abriendo la palabra de Dios, buscando consuelo a esto que te está pasando. Cuando hay debilidad física, debilidad mental, debilidad espiritual, y que abres el libro de los Salmos buscando consuelo, y pasa la noche y llega el día, y pasa la noche,
y parece que no cambia nada y sigues orando y sigues pidiéndole a Dios y parece que esto no se va a acabar. Déjame decirte que sí hay solución a la depresión. Habla con profesionales de la salud mental, acércate con tu pastor, con tu líder, cuéntale esto que te está pasando y juntos pueden encontrar una solución y ya verás que saldrás adelante. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16.